Vamos a estar hablando después y analizando el tema de la extinción de dominio, pero vamos a presentar a nuestros invitados en este primer bloque. Josefina Mendoza, diputada de Cambiemos, bienvenida. Gracias por estar aquí. Y Juan Fernando Brugué, diputado de la Democracia Cristiana, de la provincia de Córdoba. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, tuvimos una jornada de larga sesión en el Senado de la Nación sobre la cuestión de los allanamientos. ¿Cómo la vivieron ustedes y qué fue lo que observaron respecto de parte de lo que se debatió y lo que se puso sobre la mesa, más allá de que fue por unanimidad la votación positiva? Josefina. Bueno, la verdad que una de las cosas que por lo menos que me parece se evidencian en esta discusión, que la sociedad está expectante de lo que se definió y lo que se va a definir respecto a extinción de dominio en el Senado, por una simple razón que tiene que ver con que se le está poniendo un coto a lo que durante mucho tiempo se denunció que tenía que ver con el ejercicio de la función pública desde la corrupción de lo que fueron varios funcionarios del gobierno anterior. Hoy, con las causas de los cuadernos, nos estamos enterando todos los días de distintas situaciones que además realmente nos indignan. Y sin hacer demagogia con estos temas, me parece que es momento de que la política argentina entienda, y sobre todo la dirigencia política, porque existe una presión social y porque es momento, me parece, de hacer y entender la política de otra manera. También transmitiéndole a la gente que me parece que en estos momentos es donde más se nota ese sentimiento de frustración y de descreer completamente de la política. Me parece que es momento de mostrarle que no toda la política es así y que se puede realmente construir y hacer de otra manera. En algún momento es inevitable que lo pensemos, vos decís el descreimiento, hablamos muchísimo sobre la falta de credibilidad del gobierno en particular, pero de la política en general. ¿Cuál es la diferencia que encuentran con aquel viejo que se vayan todos en un momento que era mucho más álgido en muchos aspectos respecto de lo que está sucediendo hoy, que es corrupción de por medio y economía, por otro lado, en lo que respecta al oficialismo? Hay una evolución en lo que respecta a la actuación de la justicia en aquel momento, ¿no? Pero independientemente de eso, quiero hacer una diferencia entre la Cámara de Diputados de la Nación y el Senado de la Nación. La Cámara de Diputados no tenemos ningún diputado de la Nación que se le haya negado al juez que pidió un desafuero. Tenemos el caso de la diputada Ayala, que ahora se va a volver a tratar, que lo tratamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Nosotros hicimos la interpretación correcta de la Constitución y desaforamos al diputado Devido, que hoy está cumpliendo una prisión preventiva con muchísimas causas. Hicimos una interpretación porque analizamos todos los antecedentes que hubo en nuestro país desde que se sancionó la Constitución en 1853. A mí me tocó ser uno de los oradores. Para mí fue un orgullo participar en esa sesión histórica porque yo soy profesor de Derecho Constitucional y hablar de esos temas para mí fue realmente muy importante, pero lo hicimos con la absoluta responsabilidad y analizando los pedidos formales que habíamos tenido, uno de ellos que había sido confirmado por una instancia superior, por una Cámara de Casación. Entonces, en esa circunstancia hay que diferenciar lo que es el Senado de la Cámara de Diputados. En el Senado está la teoría Pichetto, que no compartimos en absoluto, a pesar de tener parentesco, porque yo pertenezco al bloque Argentina Federal en la Cámara de Diputados y en el Senado también. Eso de decir que tiene que haber una sentencia, y sentencia firme, para que proceda un desafuero, no existe en ninguna parte del mundo ese criterio que quiere llevar adelante Pichetto. En el Senado hay un senador que tiene condena, como el senador Mene, en hechos gravísimos, como fueron el tema de la venta ilegal de armas y que costó en mi provincia, en Río Tercero, la explosión de una fábrica militar que dejó muertos para tapar ese contrabando. Entonces, esa circunstancia lleva a que hay que diferenciar claramente lo que ha hecho diputado de la Nación con los fueros de los diputados de lo que ha hecho el Senado de la Nación con los fueros de los senadores, ¿no? Bueno, entre las cosas que hemos visto en las últimas semanas nos encontramos con que, bueno, la última es que si Cristina quería autorizar que la allanen en la casa, hubiera abierto la puerta y listo, no hacía falta ir al Senado. Pasó con Devido. Recuerda que Devido tuvimos que autorizar también el allanamiento. Son allanamientos los más avisados del mundo. Sí, o sea, totalmente. Que van a encontrar todo limpio, todo acomodado. O sea, no hay forma de que eso suceda, ¿no? Ahora, cuando uno se pone
pone a pensar en cuál es la actitud del Senado, el por qué el Senado se comporta de esta manera. ¿Es una cuestión de no escupir para arriba, es una cuestión corporativa, es una cuestión de a cualquiera nos puede tocar? Porque hoy no vimos en ningún momento, en ninguno de los argumentos, hablar de la Constitución. No, todos son argumentos corporativos, ni dudarlo. Sí. Rodríguez Sá me sorprende cuando habla de esto del control. Yo he presentado un proyecto de ley en donde modifico la ley 25.320. También los senadores hablaban de modificación de la ley. No, esa fue la ley que se sancionó por primera vez. No, esa ley no modificó nada, vino a traer un esquema en donde hablo de que los allanamientos el juez lo puede hacer con comunicación a el presidente de la Cámara respectiva y con un diputado, un senador vedor según el caso. ¿Vedor para qué? Para que se cumpla estrictamente lo que dice la orden judicial y que no haya extralimitaciones. Eso lo tenemos los abogados que nos controlan el colegio de abogados cuando hay un allanamiento, un estudio jurídico, lo tienen los contadores que controla el Consejo de Ciencia Económica. O sea, profesionales que pueden ser allanados en sus respectivos estudios jurídicos con el control del colegio profesional. ¿Por qué no podemos hacer exactamente lo mismo en este sistema y que el allanamiento cumpla el fin que persigue, que es justamente hacerse de las pruebas y poder avanzar? Además, hoy una cuestión hasta llamativa, sorpresiva, llamémosla como queremos. Fueron 7 horas de debate aproximadamente, más o menos 7 horas de sesión, de debate, de escuchar discursos y demás, con distintas posturas, con diferentes miradas, para una votación unánime a favor de los allanamientos. Todo esto es tiempo que se desgasta, que se pierde, que no se utilizan y que la justicia pierde. También, que no se utilizan en tratar otras cuestiones más importantes. Y justamente en una sesión donde estamos esperando la definición respecto a la extinción de dominio, donde sabemos que se va a votar sobre un proyecto que no es el mismo que venía en discusión, donde, como decía al principio, y siento que a veces soy repetitiva con esto, pero me parece que hay que remarcarlo, la sociedad está esperando que demos otra señal, y me parece ahí fundamental lo que se remarcaba recién, la diferencia que existe entre las cámaras, ¿no? Porque la hora de accionar era la semana pasada, lamentablemente no se llegó al quórum, tuvo que haber una movilización ayer de la sociedad autoconvocada, donde pedían que se haga justicia y que exista esta ley de extinción de dominio, porque lo decían hoy varias senadoras que dieron su discurso y que tuve la oportunidad de escucharla y lo veníamos pensando esta semana. La verdad es que en esos bolsos se llevaron casas, cloacas, se llevaron hospitales, se llevaron escuelas. Entonces, si no nos indigna eso, lamentablemente, la verdad es que lo mínimo que esperamos de algunos senadores es que esto los indigne para tomar la decisión correcta. Una consulta que tiene que ver con algo que vimos en las últimas horas, y que no sé si es una cuestión de procedimiento o qué. Los juzgados tienen horario de atención al público, no es un horario de trabajo, hay un horario de atención al público, 7:30 a 13:30 en el Foro Nacional. El tuit de la vicepresidenta que dice, como son las 8 de la noche, los notificaremos mañana a la mañana. En la época de internet, de los celulares, se podría haber notificado. Tranquilamente se podría haber notificado, pasó con debido. Con debido, cuando nosotros habilitamos el desafuero, automáticamente se comunicó y eran las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y fue donde se procedió a la búsqueda de la detención de debido, que se entregó en definitiva. Pero, a ver, sí, efectivamente, los juzgados penales generalmente están de turno, o hay un juzgado penal que está de turno, que tranquilamente puede comunicar y convocar al juez competente que está actuando en esa línea, ¿no? O sea, ese es el mecanismo. De tu informe quería agregarte algo importante, que es, la provincia de Córdoba, a la cual yo pertenezco, en el año 2001 reformó su constitución. Le quitó los fueros a todos los legisladores provinciales. Hoy solamente los legisladores provinciales tienen en mi provincia la inmunidad de opinión de la que vos hablabas. Claro, que es la que dice la Constitución. Exactamente. Cualquiera puede ser arrestado. Cualquiera puede ser llevado a juicio. O sea, no hay ningún impedimento para que se juzgue. Y no hubo ninguna persecución judicial de la que tanto se habla aquí, que habló la expresidenta, como que hay una persecución judicial. En Córdoba, los legisladores provinciales son iguales que cualquier ciudadano común y el único que tiene es lo que tú dijiste, que me parece correcto, porque uno tiene que defender intereses generales y por ahí si tiene que hacer alguna acusación, la tiene que hacer desde el uso de la palabra. Pero diputado, como legislador. en ese punto no es paradójico que ninguno de los senadores de la provincia de Córdoba, de los 3 senadores que tiene la provincia, haya planteado
ese argumento? Digo, podrían haberlo hecho tranquilamente, así como usted lo hace como representante de su provincia, de la población de su provincia. Se presentaron proyectos, lo que pasa es que hace falta reformar la Constitución Claro, provincial para avanzar en esa línea, la Constitución Nacional. nacional, porque la Constitución nacional es que establece los fueros. Está bien, Nosotros pero lo hicimos en Córdoba pero los fueros que se- reformando la Constitución Pero los foros que provincial. se establecen, ¿no es como explicaba recién Nicolás, que tiene que ver con esta cuestión de la opinión o de lo que dicen y con el ejercicio Sí, pero en la de su Constitución, tarea? pero en la Cuando, Constitución el tema- sigue estando el texto que La lo que flagrancia. hizo la ley 25.320, la ley Banelco, como tú recién lo mencionabas, es flexibilizar un poco esos fueros. Pero no se puede avanzar más si no se reforma la Constitución. Lo que correspondería es reformar la Constitución y seguir un modelo parecido al cordobés, o sea, que solamente exista la inmunidad de Difícil, opinión. ¿Oh? difícil. Cámara de Diputados, hemos hecho los deberes. Hemos avanzado en un desafuero con debido, está preso. Hemos sancionado la media sanción de la ley de extinción de dominio, que está constitucional y legalmente bien elaborada. Las críticas que hacen los senadores realmente a mí me da lástima, porque realmente no han estudiado en profundidad como lo hemos estudiado nosotros a la extinción Pero de dominio. hay, Yo estuve en Colombia visitando las fiscalías civiles que llevan adelante la extinción de dominio y he visto cómo avanza el proceso rápidamente, ¿no? Entonces, esta Perdón, pero transformación... usted dice Sí. de las críticas de los senadores. Hay críticas también de algunos especialistas en derecho penal sobre este proyecto en particular, a propósito de que fue de alguna manera contemporáneo a algo que estaba sucediendo, que fue el momento de los bolsos de López, había una exigencia, un pedido de la sociedad, incluso del propio gobierno, de que esto saliera. Esa crítica, digamos, ¿ustedes la toman como la posibilidad de que tal vez se pueda reformular en el Senado para mejorar ese proyecto de ley? Acá el Senado lo que se dio cuenta es lo que nos dimos cuenta nosotros allá, que la ley de extinción de dominio es una acción civil, no es una acción penal. Y recién escuchaba al senador Urtubey que hacía esa diferenciación, pero que al final se terminó mareando en lo que hace esta acción rápida de una audiencia. No, es un proceso civil, ¿qué es lo que se busca en esta extinción de dominio? Que aquel que ostente bienes y que haya tenido una función pública o que sea parte de una organización narcotraficante o de trata de personas, justifique de dónde sacó los fondos para comprarse una casa, para tener unas cuentas bancarias, para tener un yate, etc. Eso es lo que se debate en una acción de extinción de dominio. Uno tiene que justificar de dónde sacó los bienes. No lo puede justificar, se entiende, la ley así lo establece, que tiene un origen ilícito. Y al tener un origen ilícito, vuelve al Estado. Bueno, pero la pregunta millón, o sea, las principales críticas es que generalmente las leyes son parejas para todos. Si se aplica para un caso, se puede aplicar para todos los demás. ¿Cómo hacemos para que, o sea, si yo en el foro civil yo tengo que probar que soy inocente, pero en el foro penal los demás tienen que probar que soy culpable? Entonces, si a mí me van por la extinción, olvidémonos, yo no soy funcionario público, simplemente tengo un auto que no sé de dónde saqué la plata para comprarlo, lo que fuera. Viene la FIP y dice, bueno, usted tiene que justificar cómo compró este auto. No lo puedo justificar. Bueno, se lo saco. No, prueben en el foro penal que yo lo compré de forma ilícita. O sea, puede ser un argumento No, en te contra. pueden hacer una causa por evasión. Hay un montón de figuras que se dan al respecto en ese camino. Por eso, Pero la extinción- entiende las nebulosas en Está las que bien, nos encontramos, pero ¿no? te O sea, que olvides no entendemos bien. Sí, pero no te olvides que la extinción de dominio, esto es importante, buena tu pregunta, está para ciertos y determinados delitos, no para Claro. todos los delitos. Bueno, eso no se ha aclarado Bueno, mucho. en la Cámara de Diputados enumeramos cuáles eran los delitos ¿Cuáles son y los el delitos? Senado ahora dijo, hay que agregarle el cohecho también. Ahora se dan cuenta que el cohecho también puede ser pasible de extinción de dominio, ¿no? Quiero proponerles un tema, otro tema, y que tiene mucho que ver también con parte de una propuesta de Josefina Mendoza con respecto al tema de los nombres de algunos monumentos, plazas, edificios públicos, etcétera, que llevan el nombre del expresidente Néstor Kirchner. Esto pasaba en Ecuador, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la remoción de una estatua del expresidente Néstor Kirchner en Quito. Que han habido múltiples pedidos ciudadanos para que se tome esta decisión y nosotros, sensibles a aquello, pero sobre todo en línea con nuestras propias convicciones y con los principios y valores profundamente quiteños, hemos dispuesto el retiro del busto del expresidente argentino y lo que hemos hecho es enviarlo a una bodega. Lo que decidimos respecto a la Plaza Argentina, en función de ser esto un espacio público municipal, no cabe en cambio para la estatua que se encuentra en la sede de la UNASUR, porque la sede de la UNASUR es propiedad de un organismo internacional. Sobre ese predio el municipio de Quito no tiene injerencia, no tenemos la competencia legal. Bueno, allí está la resolución tomada por el municipio de Quito de quitar este busto.
¿cómo sería en Argentina si prosperara esta propuesta que vos estás haciendo en lo particular, pero acompañada por otros diputados? Sí, básicamente lo que propone este proyecto de ley que presentamos el viernes pasado en la Cámara de Diputados, en primer lugar definimos en cuanto a la nomenclatura de los espacios públicos, ¿no? Complejos deportivos, escuelas, hospitales y todo lo que tiene que ver con la administración del Estado Nacional. Lo que nosotros planteamos es que esos espacios no puedan llevar el nombre de funcionarios que hayan sido inhabilitados a ejercer la función pública por casos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Que, sin ir más lejos, estamos en una coyuntura en la cual estamos conociendo, bueno, el ex vicepresidente acaba de ser condenado. Una de las cosas que planteamos sería inimaginable, pero entendemos que en algún momento o en algún punto se puede llegar a plantear que el ex vicepresidente, habiendo sido condenado y habiendo sido inhabilitado para ejercer la función pública, tenga un centro cultural a su nombre, un complejo deportivo a su nombre. Como hoy eso existe y pasa, si bien en el caso de Néstor Kirchner sería distinto, y el doctor seguramente lo puede explicar mejor, Claro, no puede ser juzgado porque después de falleció, muerto. y no- Claro. exactamente, pero sí nosotros planteamos en este proyecto de ley que si se quiere cambiar el nombre de aquellos espacios que ya tienen un nombre asignado, por ejemplo, nosotros conocemos casos en la provincia de Buenos Aires donde hay calles con el nombre llamado Vudú, en ese caso se podría cambiar acorde a los argumentos y a lo que mencionamos, ¿no?, en el proyecto de ley, que es lo que recién comentaba. Sí, yo creo que hay que trabajar, eso de Sí. los nombres y todas esas cuestiones de las calles, yo creo que hay que trabajarlas post-morte, ¿no? O sea, no me parece, y hay mucha legislación a nivel del derecho público provincial en las provincias, donde establecen que no se pueden dar ni homenajes ni establecer nombre de calle de personas que están Claro. vivas, ¿no? Es con posterioridad. En Claro. el caso de Néstor Kirchner... Sería un caso especial. Sería un caso especial porque no fue condenado, no Ah, llegó pero- a eso. Y yo estuve en Ecuador, y en Ecuador sí ya se estaba trabajando el tema desde hace ya bastante tiempo. Y había muchos asambleístas, que serían los diputados y senadores nuestros, Sí. que nacionales, que ya planteaban el tema de sacar el busto del de No, expresidente. pero hay un caso paradigmático, que es el caso del Centro Cultural Kirchner, en el Sí. cual no se cambió el nombre, pero uno entra y se encuentra la placa original de las autoridades que lo inauguraron, con Julio de Vío Gigante, José López, todo, y abajo una placa explicando lo que había pasado y cuánto había costado esa obra, y yo no sé si no era más explícito eso que Claro. cambiarle el nombre. Claro, probablemente. Nos tenemos que ir a la pausa, pero no quiero dejar de preguntarles muy cortito por el tema de la situación que están atravesando las universidades ahora, ¿no? Con una tercera semana de paro, con muchos días que han perdido y con un debate sobre el tema salarial que parece que va a ser para largo, porque están muy retrasados verdaderamente los salarios de los profesores universitarios. ¿Sus opiniones sobre esto? Sí, vos acabas de mencionar algo que es muy importante remarcar, porque lamentablemente se están diciendo, se están transmitiendo algunos mensajes erróneos. La discusión que existe hoy en el sistema universitario es una discusión salarial, paritaria, que lamentablemente no se ha podido llegar a un acuerdo actualmente, pero que es una negociación salarial que sigue, o sea que en este momento está funcionando y que se está negociando, entre comillas, ¿no? No me parece que sea la palabra adecuada, entre la Secretaría de Políticas Universitarias y los distintos gremios o Sí. federaciones de docentes, pero ese es el problema, digamos, central. Después, la situación del presupuesto universitario, nosotros hemos votado el presupuesto en el año 2017 y es el que se está ejecutando en el 2018, se está transfiriendo y se está asignando de la manera que corresponde, y no es cierto que exista un desfinanciamiento, un recorte y demás. Esto lo aclaro porque se está transmitiendo este mensaje que es equivocado y que no hace más que confundir, porque sí me parece que una cosa es discutir sobre el acuerdo salarial al que se debería Sí. poder llegar, atendiendo a la situación de los docentes, atendiendo a la situación económica, y que siempre estuvo, y eso es lo que nos han compartido desde el Ministerio de Educación, la voluntad de que así sea. Bien. Lamentablemente la oferta es baja, la que están haciendo, yo hablo ya como profesor universitario universitario. y de universidad pública, Sí. es baja la oferta que se está haciendo y bueno, yo creo que va a tener que hacer un esfuerzo el gobierno porque la educación es un gasto, es una inversión, ¿no? Gracias a ambos por haber venido. Gracias a ustedes. Claro.